Bien, decía entonces recién, creo que vamos a volver a compartir pantalla. Habíamos quedado con este rastreo del lugar que ocupa la educación física, ¿sí? Como para resumir el trabajo que estamos haciendo de rastrear información y de sistematizar información tiene ese objetivo, ¿sí? Y la idea es que la mirada y la lectura que se puede hacer de todos estos datos nos ayude a configurar ese espacio, ¿sí? Por otro lado, poder revisar qué significan estos contenidos y por qué aparecen estos contenidos y no otro, y por qué aparecen estos contenidos de esta forma organizada, es parte de poder encontrarnos con esta idea de qué lugar ocupa la educación física. Ahí estamos. Bien. La propuesta que voy a hacerles como para que podamos ir adentrándonos en esta idea, es que podamos tomar, por ejemplo, esta última parte del cuadro, ¿sí? Donde los chicos y las chicas de este grupo pusieron concepciones y modos de implementar la evaluación, ¿sí? Y en la última fila del cuadro, aparece esta información sobre programas de evaluaciones físicas para todos los años. Y como podrán observar, en la única columna donde ellos y ellas consignaron información fue en el Colegio Nacional, ¿sí? Ya que este colegio tiene un programa de evaluación, ¿sí? Que está muy explícito en los documentos curriculares, ¿sí? De ahí de las páginas web. Lo que podemos pensar es que esta columnita, ¿sí? Este programa de evaluaciones que apunta a evaluar todos esos ítems que fueron poniendo, tienen que ver con concepciones y modos de implementar la evaluación, ¿sí? Ahí tenemos una primera mirada posible para empezar a rastrear qué concepción de evaluación y qué prácticas de evaluación, cómo se implementan las evaluaciones en esos espacios, para pensar en dos cuestiones. Por un lado, poder configurar este marco para pensar a la asignatura, pero también para poder tomar decisiones como profe a cargo de un grupo acerca de cómo voy a planificar la evaluación y cómo la voy a implementar, ¿sí? Obviamente ahí también va a ser necesario hacer un cruce con lo que cada uno, cada una piensa y concibe acerca de la evaluación, ¿sí? Ahora, para poder hacer ese cruce, sería re importante y sería muy interesante que puedan hacer esa lectura teórica de institucionalmente qué se está pensando para evaluar a los alumnos y las alumnas, y a su vez que ustedes también puedan tener en claro qué posicionamiento teórico tienen sobre la evaluación, ¿sí? Un poco la idea es empezar a destrabar estas cuestiones y empezar a darles espacio para empezar a pensarlas. Podríamos también, si no quieren agregar algo, si alguno o alguna de los chicos del grupo o de otro grupo quieren agregar algo, podríamos también irnos al trabajo del grupo de Matías, Claudio, Juan Ignacio y Karen. ¿Sí? Ellos hicieron algo muy similar a lo que hizo el grupo anterior, ¿sí? Solo que les asignaron otra estructura. Podríamos quedarnos con, por ejemplo, las orientaciones didácticas o las orientaciones en evaluación, ¿sí? Por ejemplo, del ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. Y la propuesta que les hago es, en estos dos párrafos, que puedan hacer una especie de pintada de conceptos que les llama la atención o que a ustedes les parece que serían importantes recuperar para pensar el lugar de la educación física, ¿sí? Si leemos este parrafito, el docente
de este modo las clases de educación física, debajo del título Orientaciones didácticas. ¿Qué les parece que podríamos recuperar como conceptos que definen a la educación física en principio? Hola, profe. No veo lo que están buscando porque estoy mitad con el teléfono, mitad con la compu porque me anda mal Bien. internet. Por eso me hace ver entrar y salir. Pero calculo que lo más importante ahí es adaptar la orientación didáctica al contexto particular de cada alumno, porque no es lo mismo enseñar la educación física en un contexto capaz que del centro de la provincia de Buenos Aires, que si nos vamos más al sur o más al norte, ni hablar si nos vamos a otro país donde la cultura es completamente distinta, lo mismo que las necesidades de cada estudiante. Sí, podemos tener en cuenta en relación a esto que es re interesante, que en este caso estas orientaciones didácticas surgen de un documento particular que es el diseño curricular de la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Teníamos como dos grandes instituciones a bucear y a analizar: la Dirección General de Cultura y Educación, que es aquella que regula todo lo referido a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y la Universidad Nacional de La Plata, que como ustedes bien saben es una, una institución educativa que refiere al ámbito nacional, ¿sí? Y que tiene todos los niveles del sistema educativo, ¿sí? El que nosotros estamos compartiendo, que es el nivel superior, pero también cuenta con lo que es el pregrado, con un nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Dentro de lo que es el nivel secundario tomamos tres instituciones que son el liceo, el Colegio Nacional y el Bachillerato de Bellas Artes, ¿sí? Básicamente porque siempre históricamente nuestras prácticas de enseñanza, en prácticas 1 y prácticas 2, fueron y se llevan a cabo en estos espacios institucionales, ¿sí? Por eso esta propuesta de bucear sobre estas instituciones. Si estaríamos en una provincia del norte, recurriríamos al ministerio o la dirección que tiene a cargo lo educativo, y ahí haríamos este mismo rastreo en esa provincia, ¿sí? También hay algo a tener en cuenta, que muchas veces hay estudiantes que vienen de otros lugares, y en ese caso también es importante hacer esto que plantea Matías, de hacer una lectura de aquella cultura que traen esos estudiantes, ¿sí? Ahora, van a notar que hay algunos documentos que refieren orientaciones didácticas como para hacer esta bajada que plantea Matías. Hay otros documentos que no plantean orientaciones didácticas y lo dejan a criterio de la institución, del establecimiento, ¿sí? Entonces ahí deberíamos poder revisar el establecimiento en particular, qué proyecto institucional tiene, ¿sí? Y de ahí es donde encontraríamos información para poder pensar el propio proyecto de enseñanza. Y luego, obviamente, el día a día del encuentro con los estudiantes y las estudiantes para poder tomar todas las decisiones necesarias, ¿sí? Lo que me interesa que podamos empezar a pensar es que todas esas decisiones que se toman en el ida y vuelta con los estudiantes y las estudiantes, y aquellas que se toman previamente a las clases para planificar las propuestas, no surgen de la nada, ¿sí? En la institución escolar tenemos todas estas reglamentaciones y todos estos documentos que si se quieren, informan un poco y orientan las decisiones que se vayan a ir tomando. Por eso la importancia de empezar a analizar el marco institucional, ¿sí? Bien, no sé si querés agregar algo, Matías. Gracias por la intervención y el aporte. No, después, por el tiempo, como estuvo colapsado, no pudimos hacer un análisis un poco más crítico, pero me hubiese gustado meterme también en relación a la fundamentación de la educación física. Me pasó cuando leí el del bachiller mercante, ¿no? ¿Cómo es? Liceo mercante. Sí. Que
cuando leí la fundamentación me pareció muy bueno, y cuando leo los objetivos no estaba en relación con la fundamentación. Bien, recordame de qué grupo eras, Matías. Del grupo 2. Grupo 2. El trabajo que estábamos viendo previamente. A ver, Sí, pero no hay nada en el trabajo, lo digo ahora porque por el tema del campus colapsado no pudimos hacer un análisis más profundo, y bueno, para que no quede en la nada, me llamó la atención eso, como que los objetivos no estaban relacionados con la fundamentación, sí con los contenidos que se daban. Estamos hablando de ya sí el programa específico de la materia de educación física. Sí. En la fundamentación aparece determinada información que ustedes interpretan que en lo que es objetivos y contenidos no estaría en consonancia. ¿Sí? ¿Recordás cuáles eran esos puntos que les llamaron la atención? Y no, pero a grande escala te digo como que la fundamentación era mucho más humanista. En los contenidos está bien, están los contenidos propios de la educación física, como son los deportes, la gimnasia, la natación, pero en los objetivos se basaban más a los objetivos propiamente dicho de los contenidos, y no se ampliaba a, por ejemplo, que en la fundamentación, te lo estoy leyendo, contenidos basados en diferentes, estaba más basado en la inclusión, en la incorporación de todos al deporte, y en los objetivos no habla de eso directamente. Bien, ¿alguien que quiera aportar a lo que está planteando Matías, que hayan también reparado en este mismo dato, como para tampoco no capturar la palabra, que ustedes puedan... Sí, Claudio. Claudio soy. A mí me pasó también, bueno, yo hice grupo con Mati también, y me pasó con el Colegio Nacional. En realidad me llamó como la atención esto de la evaluación que hacen para todos los años, que más que nada es como una evaluación de las capacidades condicionales, pero esta misma característica, no hay nada en relación con lo humanístico, o sea, como muy concreto. O sea, hay una evaluación para todos los años donde se evalúa la resistencia aeróbica, la fuerza, la flexibilidad, incluso está especificado el test con cómo se evalúa. Eso me llamó la atención, como muy, muy concreto, y solamente marca la evaluación de esas capacidades y no de otros aspectos, ¿no? Evaluar otros aspectos más humanísticos o social, ¿no? Y demás. Bien, es recontra interesante todos los planteos que están haciendo. Digo, me parece que es la base como para empezar a pensar en esta propuesta que tiene este primer trabajo práctico, que es ubicar a la educación física. Y me parece importante, ahí te paso la palabra, Nacho, me parece interesante también el intercambio que se está dando en este momento. ¿Por qué? Porque en los trabajos lo que se ve a grandes rasgos es un trabajo muy fuerte sobre recuperar y puntear los contenidos, los objetivos, la frecuencia semanal, que son datos importantísimos y que hacen a la posibilidad de pensar el encuentro con los y las estudiantes de la escuela. Ahora, no es lo único si lo que estamos queriendo es armar el marco institucional, si lo que estamos queriendo es revisar este lugar que ocupa la educación física en la institución escolar. Todas estas preguntas que se están haciendo tienen que ver justamente con rascar un poquito y empezar a buscar datos que fundamenten esas propuestas. ¿Sí? Cuando les hablamos de organización curricular, precisamente lo que estamos buscando es que puedan ir a toda esta información que muchas veces se pierde de vista si lo único que hacemos es recuperar el programa o el diseño curricular, ir a ver el listado de contenidos, bajarlos y quedarnos solo con eso, ¿sí? Poder empezar a cruzar la fundamentación con lo que se está pretendiendo que se enseñe, poder empezar a revisar qué implica que en un diseño curricular o en un programa diga objetivos, diga propósitos, cómo está organizado y estructurado ese diseño, y todas las normativas y todo lo que es el marco de construcción de esos programas, ¿sí? Así que es
interesantísimo. Vamos a seguir ahora reforzando sobre esto y analizando estas cuestiones. Nacho, que habías pedido la palabra, que querías aportar. Sí, no, un poco, bueno, reafirmar lo que decía Claudio, que por eso nosotros lo pusimos, pues nos llamó mucho la atención cuando lo vimos. Y después, respecto del trabajo de Mati y el grupo 2, creo que era, que justo ahí tenías abierto la organización de contenidos de la Dirección General de Cultura y Educación, y al leerlo, que me había llamado la atención también a mí antes cuando lo vi, pero creo que nosotros no lo pusimos en el trabajo, es que los ejes, cuando uno los lee, me da la sensación de que están escritos desde una perspectiva, o me parece, de la praxeología motriz, porque habla mucho de motricidad, sociomotricidad, y como que se centra mucho en eso, y me dio esa sensación. Aportando lo que dice Nacho, profe, me surge una duda. O sea, entendiendo que los proyectos a nivel institucional responden a una política, o sea, que es política, todo esto de sociomotricidad, corporeidad, ¿está por el lineamiento político que se está bajando dentro de todos estos proyectos o no? Bueno, miren, ahí tenemos justamente lo que están marcando los dos compañeros, Nacho y Florencia. Tenemos mucho para ir revisando. Y fíjense lo importante que es empezar a tener en claro alguna de estas cuestiones del orden de lo teórico para poder decodificar lo que los programas están planteando y para poder pensar ese lugar que la educación física tiene en esa institución o se le está intentando dar, ¿sí? Como ustedes bien dicen, podrán leer en alguno de los documentos de algunas de las instituciones una mirada más desde la praxeología. Habrá documentos y hay programas que no están atravesados por esta misma mirada. Digo, piénsense ustedes, profesor, profesora, que forma parte de esa institución, que adopta como política educativa ciertas normativas, ciertas leyes, ciertas disposiciones y determinados programas o diseños curriculares, ¿sí? Se supone que ustedes deberían poder interpretar y poder hacer una bajada de esa información, bajada dicho de forma muy burda, ¿sí? Pero como para intentar ser clara. Debería poder aparecer todo esto en las propuestas, ¿sí? Porque en primer lugar es la fundamentación que ustedes tienen para poder llevar adelante esas planificaciones, esas fundamentaciones sobre las planificaciones y la fundamentación sobre las propuestas que están realizando. E insisto que también es importante que lo tengan en claro, porque pueden encontrarse con que algunas de las miradas que les están planteando acerca de la educación física no sean las que ustedes quisieran llevar adelante, o quizás no están sumamente de acuerdo. ¿Sí? Siempre nos encontramos con que hay posicionamientos teóricos que muchas veces nos llevan a tensionar algunas cuestiones. Bien, eso es otra cuestión a pensar. Ahora digo, si no tenemos en claro estas lecturas, difícilmente podamos discutir, podamos fundamentar de una forma bien certera y precisa las propuestas. ¿Sí? Hablando de eso puntual, profe, perdón. Sí. Yo nunca no tuve la posibilidad de dar clases dentro de una institución. En el caso de que tenga la posibilidad de entrar en una escuela y tengan a nivel institucional tengan una línea teórica de la que no comparto, ¿cómo se puede llegar a solucionar eso? O sea, es la pregunta que siempre me hago, porque cuando leemos, desde prácticas 1 lo vengo pensando, que lo decían la fundamentación, y una fundamentación general de un docente, y que yo tenía que hacer a nivel bimestral, personal, y eso era lo que me pasaba, lo que me vivía planteando. O sea, ¿cómo se soluciona eso en la práctica concreta? Y ahí creo que tenemos para pensar algo, como para empezar a ordenarnos cuando están en rol de practicante, son un poco visitantes en este sentido, ¿sí? Porque
piensen que hay un profe o hay una profe que presta un grupo, por decirlo de algún modo, sí, que pone a disposición a sus alumnos y a sus alumnas y les abre las puertas al proceso de enseñanza que viene llevando a cabo, ¿sí? Y responde a ciertas lógicas institucionales. En ese caso, yo creo que lo mejor que podemos hacer es, que si se quiere también lo podemos pensar para el caso de una suplencia cortita, de 2 semanas, ¿sí? Mañana entran en un acto público, toman una suplencia en una institución, que es de 2, 3 semanas, ¿sí? Más o menos la situación es la misma. En ese caso sería interesante recuperar esa trayectoria previa que este profesor o esta profesora viene haciendo, poder tener en claro cuál es, ¿sí? Yo insisto en esto de que no son menores las preguntas que se están haciendo, ¿sí? Que es importante que puedan hacer todas estas lecturas para poder pisar firme en el lugar en donde están, ¿sí? Con conocimiento del espacio que están habitando, ¿sí? Para poder tomar decisiones propias, para poder volcar de lo propio también, ¿sí? Sin romper de lleno con lo que se viene laburando. Ahí es como que entran en juego, me parece, cuestiones también de la ética profesional, del posicionamiento propio y de la necesidad de acompañar un proceso que se viene gestando. Ahora, si están a cargo de un grupo en una institución con la que ustedes se encuentran que no están sumamente de acuerdo, les paso la pregunta, ¿qué harían? Ya te paso la palabra, Bautista, creo que levantaste la mano. ¿Qué harían? Ensayen una posibilidad, ¿sí? Justamente estos espacios son para abrirnos la posibilidad de analizar algunas cuestiones. No sé, en didáctica como que nos fueron mostrando también que a nivel institucional los docentes se juntan, que se plantean estas cosas, pero yo no sé si eso queda en la teoría o si realmente pasa en la práctica. Yo soy de Chubut y me doy cuenta que el sistema educativo no funciona para nada igual a lo que es en la ciudad de Buenos Aires, y entonces ahí es donde empiezo a pensar las cosas desde otro lado, porque sé que allá no funcionan, y digo, y bueno, ¿cómo haces esto si desde a nivel institucional no hay una buena organización? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen que se puede hacer? Digo, no somos robots que venimos formateados e ingresamos a un lugar y con eso basta. Digo, por ahí estamos teniendo este intercambio y estamos analizando algunas cuestiones. ¿Qué se podría hacer en esa situación? ¿Qué creen Yo creo que es posible? Sí, Nacho. que primero está vos cuando entras a un lugar, te aceptás ciertos lineamientos teóricos ya al aceptar ese trabajo. Lo que podría llegar a hacer es hablarlo, presentar una propuesta, y a partir de ahí tal vez te digan esto sí, esto no, o que sí a todo, o lo que sea, pero presentando, o sea, hablándolo con las entidades más superiores para ver si puede llegar a lo que vos querés. Siempre siguiendo lineamientos del currículum y todo eso, ¿no? Obviamente. Exactamente, ¿sí? Insisto en que armar el marco institucional del lugar en donde estamos no es menor para poder pisar y habitar ese espacio y para poder tomar decisiones. Y esto creo que incluso aplica para cualquier institución, no solamente la escolar. Lo pueden tomar un trabajo en un club para enseñar básquet, y resulta que si hacen este mismo rastreo de información se encuentran con que ese club tiene algún proyecto, alguna propuesta en particular para elaborar el básquet y las otras disciplinas, y si hacen un rastreo histórico de esa institución se encuentran con que todas las cosas que ustedes observan que suceden en ese lugar tienen una razón de ser, ¿sí? O sea que no sería solo del orden de lo escolar. Ahora, recortándonos y centrándonos en lo que nos ocupa, que es la institución escolar, en palabras de Nacho y en palabras de Garay, que era uno de los textos que trabajamos, que les propusimos trabajar para cruzar este buceo, ella habla de la institución marcada por 3 conceptos, que es la institucionalización, lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Habla de estas
estas especies de procesos que se van dando, ¿sí? Y que llega un momento que toman fuerza y se instalan, ¿sí? Proyectos instituidos y proyectos instituyentes. Digo, ustedes pueden ser también posibles generadores y generadoras de procesos instituyentes, ¿sí? Que se transformen en procesos instituidos. Pueden presentar propuestas, pueden establecer diálogos, pueden generar intercambios que empiecen a marcar un camino hacia cuestiones que se instalen. Si hacemos un análisis de las propuestas especiales, de los proyectos especiales de estas instituciones que estuvieron buceando, seguramente si tuviésemos la posibilidad de analizar cómo llegaron a estar en esa página web, porque en el Liceo y Bellas Artes comparten en tercer año este proyecto de articulación e integración entre los estudiantes y las estudiantes, y hacen clases de educación física juntos, ¿sí? Y juntas, tercer año, las dos instituciones. Podemos hacer un rastreo de por qué llegó a ser un proyecto que está instalado, ¿sí? En algún momento esto no estaba. Bueno, ¿cómo fue que apareció, que se generó? ¿Por qué se propuso y por qué hoy se está implementando? Y como esto hay un montón de otras propuestas que podemos analizar, ¿sí? Por eso también la importancia de hacer todas estas lecturas. Si no, básicamente somos profesores, profesoras que vamos, generamos, en el mejor de los casos, una propuesta, la implementamos y nos fuimos. Y en el medio, vaya uno a saber qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Ahora, para poder generar todo esto es importante que se puedan generar fundamentaciones y que cuando vayamos a plantear yo no estoy de acuerdo con esto, tengan en claro, ¿sí? Y puedan fundamentarlo teóricamente ese posicionamiento. Bautista, habías levantado la mano. Sí, por ahí lo mío, quería acotar algo sobre lo que venías hablando anteriormente, y algo que me había por ahí llamado la atención y tenía dudas, era que creo que en el Liceo Víctor Mercante aparecían clases, digamos, de apoyo, fuera del horario normal. Y creo que era en primer, segundo y tercer año, y en ninguno aparecía la educación física como una opción de apoyo, ya sea porque el alumno lo necesite, que él crea necesario ir, o que el profesor vea que tiene alguna dificultad o lo que sea, y nada, me llamó un poco la atención que estaban todas las materias y educación física nunca estaba. Bueno, dato no menor, ¿sí? Obviamente no les puedo dar esa respuesta porque no soy integrante de la institución y porque no tengo muy afilada toda la historia y el recorrido de todas estas decisiones. Ahora, es un dato a tener en cuenta. Podremos pensar que quizás se encontró con que no era necesario, podemos pensar en que quizás no se lo pensó, nadie lo propuso, podemos pensar en que quizás no se está teniendo en cuenta que quizás educación física sea una asignatura en la que se necesite apoyo, digo, son como distintas puntas a tener en cuenta y que aportan a este análisis que estamos haciendo. Sí, Bautista, Claro. ibas a decir. No, sí, está bien. Era un aporte más que nada por ese lado y me había llamado la atención. Bien, muchas gracias. Nacho. No, un poco juntando esto que aportaba Bautista y lo anterior que veníamos hablando, yo fui al liceo y no me acordaba de esto de las clases de apoyo, ahora que lo mencionó se me vino de vuelta a la cabeza. Sí, las clases de apoyo eran para materias, no educación física, pero estaban matemática, creo, lengua, y eran puntuales, no es que en todas había. Y vos ibas a contraturno y tenías una hora, creo que era, y te ayudaban con eso particular que vos tenías. Y después, también mencionando esto de las clases de educación física que ahora se hacen juntos, Nacional Liceo, cuando yo estaba, eso no era así, y esto fue un proyecto que se empezó a gestar también porque había muchos problemas, o sea, problemas de que se agarraban a las piñas entre el liceo y el nacional, y justo en mi año fue uno de los que más problemas hubo, y a partir del año siguiente se empezaron a gestar actividades juntos,
y seguramente a partir de todo eso surgió este proyecto de las clases de educación física. Sí, bueno, miren, ahí tenemos un dato como para hacer esta reconstrucción histórica de algunas decisiones y de los porqué de esto que aparece en eso que estuvieron analizando. Y te digo, no es abstracto, porque esto se ve en las clases, esto es el contexto en el cual se toman decisiones sobre las clases, sobre el encuentro con los y las estudiantes en la clase de educación física. No es una decisión particular y puntual de un profesor o de una profesora, sino que es algo que es del orden de lo general, ¿sí? Que está toda la institución en conjunto con otro establecimiento pensando en estas cuestiones, ¿sí? Flor. Quería hacer una consulta respecto a lo del contraturno, porque investigando me di cuenta que, o sea, cuando estábamos hablando, que también lo hablamos con Nacho y con Heraldo, que las clases de educación física no se visibilizan como que están en contraturno. No sé si eso es algo que pasa a nivel secundario o si se estarían dando dentro del horario normal, digamos, dentro de todas las otras materias. Bien, ¿quieren alguno o alguna quiere aportarles a la pregunta que hizo Florencia en relación a lo que estuvieron rastreando en las páginas? Yo, para aportar desde la experiencia, diría que estaba a contraturno porque teníamos que ir hasta el campo de deportes y eso nos llevaba capaz 20 minutos, media hora. Entonces, salir de una materia ahí en la institución y dirigirnos hasta allá nos consumía mucho tiempo que estaría dentro del horario de cursadas, ¿no? O sea, de clase. Eso lo estuvimos en hablando, este colegio pero particular. en las páginas no aparece especificado. Sí, ponerle computación y otras áreas aparece que están en contraturno, pero puntualmente educación física no. Bien, ahí podemos pensar que es una posible pregunta, posible información a rastrear y analizar en el contacto con la institución, ¿sí? Insisto, ingresan a la institución, bueno, esto es una posible pregunta a realizar, que si no aparece en esta información previa que pudieron ir recuperando, sería genial que la puedan recuperar, básicamente porque de movida determina el horario en el que tendrían que dar la clase, ¿sí? Después también lo podemos tomar como punta para seguir haciendo este análisis del lugar que ocupa la educación física en el ámbito escolar. ¿Sí? Ahí es un poquito más compleja. ¿Sí? Ahora, para no hacer un análisis traído de los pelos, es importante revisar en profundidad todas las concepciones que atraviesan cada uno de estos espacios. ¿Sí? Quisiera, antes de continuar, compartirles, avísenme si no se llega a ver. Este programa yo lo recuperé de la página web del liceo, ¿sí? Pero como podrán ver, está involucrado también Bellas Artes, es de tercer año, ¿sí? Y en la fundamentación aparece este proyecto de articulación que les mencionaba para el cual Nacho aportó información, ¿sí? Si ustedes leen esta fundamentación van a poder encontrar algo de lo que contaba Nacho, ¿sí? Y van a poder encontrar también normativas que fundamentan esta decisión de estos dos colegios, ¿sí? Y de decisiones que toman los profesores y las profesoras que están a cargo de estos grupos, ¿sí? Podrán notar que se menciona a la Ley de Educación Sexual Integral como una normativa que, como bien dice acá, enmarca acciones para llevar a cabo en la clase de educación física, ¿sí? Que es algo que quizás nos estaba quedando, si se quiere, un poco perdido en este intercambio, en esta charla que estamos teniendo, que es lo que refiere a leyes, a disposiciones, a resoluciones, que son también aquellas que fundamentan y marcan este marco institucional, si valga la redundancia. Los chicos creo que fueron también el grupo 2, a ver,
No, el grupo 1 hizo en ese cuadro, corrígeme si por ahí me estoy perdiendo la información, si algún otro grupo también lo hizo. En el grupo 1 me acuerdo que aparecía bien marcado en el cuadro un punteo de leyes que informan un poco a este marco institucional que configura el lugar que ocupa la educación física. La ley de educación sexual integral es una de ellas, la ley de educación nacional es otra de ellas. ¿Encontraron alguna otra ley o normativa que les parezca que pueda llegar a aportar a estos espacios? Creo que debe haber muchas más. Pasa que, bueno, a veces se hace difícil rastrear específicamente cuáles son. Nosotros vimos estas, creo que en los proyectos de gestión de las distintas instituciones también se hacen mención de algunas. Bueno, creo que las sacamos de ahí, ya no recuerdo, capaz que las sacamos de este programa, pero creo que los proyectos de gestión, que no estuvimos hablando de eso todavía, sobre todo en el del liceo y en el del Bellas Artes, se hace mucha mención a las cosas de educación física, y en el del Nacional como que está ahí cortito, muy chiquitito, y no se hace mención de nada más. Igualmente, el proyecto que más, por lo menos para mí, el que más resaltaba, era el del proyecto la articulación curricular e integración institucional, que era el de las clases mixtas a partir de tercer año, que eran los 2 colegios. Ese fue como para mí que resaltó mucho y por eso lo pusimos. Sí, aviso que si se nos corta, si quieren volvemos a entrar con el mismo enlace como para hacer un cierre, sí, sería el último ingreso que haríamos ya unos minutos más y cerramos la clase. Sí, así que, porque ya estamos a segundos de que se nos corte. Gracias, Mercedes, por ese dato. No, de nada. Cierro, y quien lo desee, ingresamos unos últimos minutos que ya cerramos la clase, recuperamos lo que estuvimos trabajando y cerramos la clase.